Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El hecho más representativo de lo que será el nuevo Congreso de Colombia, el Congreso que se posesiona el próximo viernes, el 20 de julio, será que todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos que apoyaron la coalición del presidente Santos, la llamada Unidad Nacional, están ahora en la coalición del nuevo presidente Iván Duque. Incluso esto, más que la participación sin precedentes de las FARC en el Congreso, habla de lo que será este legislativo que tendremos del 2018 al 2022. Y aún más, habla de los congresos que hemos tenido en Colombia durante, creo, buena parte de nuestra vida republicana. Congresos aliados al gobierno de turno sin reparar demasiado en esas cosas llamadas cuestiones ideológicas. Y esto, la construcción de mayorías por parte del gobierno no es una cosa mala. De hecho, el pragmatismo ideológico, la flexibilidad de pensamiento de nuestros congresistas es lo que permite tener gobernabilidad. Y a final de cuentas, es también lo que permite que los gobiernos hagan cosas. Sin embargo, en este caso especial, en esta transición entre Santos y Duque, en lo que se perfiló como un cambio profundo ideológico, no deja de ser difícil de entender, por ejemplo, cómo será que los partidos que estaban antes con Santos, acusados sin misericordia por el uribismo cuando estaban en la oposición, por ser vendidos, por ser enmermelados, por ser arrodillados al presupuesto, por ser inmorales, ahora serán bienvenidos en una coalición que mágicamente, por obra del Espíritu Santo y de la fuerza de voluntad del presidente Duque, funcionará sin mermelada. Entonces, más que ver a la exguerrilla de las FARC en el Congreso, más que el regreso de Gustavo Petro a la labor legislativa, el evento más esperado de esta legislatura será ese, en el que decenas de congresistas tengan que votar para cambiar los mismos proyectos que ellos escribieron, defendieron, debatieron y aprobaron cuando eran santistas. Eso será un espectáculo digno de ver, sobre todo si es en medio de la prometida abstinencia de presupuestos, puestos y amores que promete el próximo gobierno. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy volvemos a nuestro horario habitual en una semana política por excelencia, la semana en la que se va a posesionar el nuevo Congreso de la República y me acompañan, creo, dos personas que van a estar. Ellos no saben todavía porque el Consejo Nacional Electoral todavía no les ha dicho si tienen su credencial. El senador José Obdulio Gaviria, y lo presento primero porque ahora es del partido de gobierno. Me parece bien. Usted, aunque usted todavía no sabemos del partido de la U, ¿usted no, yo he dicho qué? que voy a estar independiente, una rayita más allá llegando a la oposición. El senador José Obdulio Gaviria, senador actual del Centro Democrático, creemos que es senador electo del Centro Democrático también, pero a propósito todavía no se sabe, ¿no? No, senador. No se sabe. ¿Y usted estaba ahí como...? Lo que pasa es que Benedetti en lista abierta juega como local, mete muchos goles. ¿Por qué se va a meter como conmigo? yo en el sistema de ¿Qué hace, lista señor? abierta no sé jugar, entonces yo quedé penúltimo en la lista de mi partido. Y todavía no nos han dicho si eso ha cambiado o algo, pero... No, hasta donde yo doy sé por usted, sentado hasta donde que... yo sé usted entró y yo quiero que usted entre. Y yo me puse triste cuando supe que iba a salirse, esto le estoy hablando en serio. ¿Está hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Lo que le quiero decir es que hay un recurso que interpusieron para que no eran las credenciales y tal, y tengo entendida que las van a dar el viernes en la mañana. Ah, pues el viernes es el día de la inauguración del Congreso. O sea, pero usted va a ir. Bueno, usted se... No, y si pues no hay credencial no voy, simplemente, pero... Puede entrar al gabinete. Eso te iba a decir, tú lo que quieres es que no te den la credencial para entrar al gabinete. No me No, interesa ser ministro. pregunto. ¿Usted dónde Yo no tengo pondría- ropa para ministro. Ministro de Comunicaciones, ¿no? Otra El vez en- Ministerio de Comunicaciones ya no existe realmente, es un ministerio TIC que es muy técnico. A mí me hubiera encantado un joven que salió de la Cámara de Representantes, se llama Federico Hoyos, Sí. pero entiendo que va a ser embajador. ¿A Hoyos lo van a mandar de viaje? Estamos Entiendo, hablando de entiendo. ti, o sea que tú quisieras ir a una embajada.
No, no. Yo tengo una trayectoria como abogado exitosísima y me dio por meterme en el 2002 en el gobierno de Uribe con un sueldo más o menos cercano a miserable y con una oficina que yo llamaba puedes litigar porque te van a... cambuche. Entonces, y Una me oficina quedé ahí, pero muy poderosa, su oficina en la Casa de Nariño era. pero realmente era muy chiquitica. Y bueno, de esa oficina hay ahora 2 senadores, que estamos Paola y yo. Entonces, si salgo elegido, como sé, es decir, a mí me dice el partido que yo estoy elegido. Sí, claro. Pero lo que me parece extraño en un sistema democrático es que a puertas de la inauguración, porque esa es la palabra exacta para la iniciación de los procesos democráticos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no sepamos. del periodo. No sepamos. No, el Congreso. Y bueno, y usted, a ver, su partido, entiendo yo, está ya en reuniones con Cambio Radical para fortalecerse, para valorizarse frente al nuevo presidente, pero usted dijo públicamente que votaba en blanco, usted se va a apartar de lo que piensa su partido. Sí, es que son dos cosas diferentes. Una conversación es que hoy la U se reunió con Cambio Radical para temas de composición de las comisiones, de las presidencias y de lo que tiene que ver con el tema legislativo. Sí. Usted ya está hablando de qué actitud voy a tomar yo o los partidos con base al gobierno, si van a ser parte del gobierno o no, porque hay un estatuto de oposición que quedan 3 vías. O usted dice que se va para la oposición, que es gobierno, o... ¿Ustedes ya reformaron los estatutos? Del partido, no. Bueno, yo te cuento, Intenté hacerlo, parte pero de las locuras de este ministro saliente es la falta de juicio en el manejo de ese tema. Imagínense que hay un estatuto de oposición que no está vigente. Pero está vigente. Ya lo sancionaron. Sí. Sí, pero dice, entra a regir del último artículo el 20 de julio del 2018. Entonces Sí, claro. no se puede avanzar. No está vigente. No. Además, No, sí, pero ahí lo que pasa es que te dan 30 días para que los partidos digan y puedes cambiar Pues para que una escuchen sola al vez. presidente, para que escuchen el discurso de posesión al No, menos. pero son 30 días que da la ley. No es una cosa automática, sino que te da 30 días la ley y puedes cambiar. el 20 de julio posición se una sola inaugura el Congreso, se eligen directivas y comienza todo este proceso de formación de las comisiones. Pero ¿qué tiene de malo que sea el 20 de julio si el gobierno empieza el 7 de agosto? El 20, tienen más o menos, tiene mal nada de contado, malo, pero 17 estoy días para diciendo que es decida qué van a hacer. que ustedes están tramitando todo como si estuviese vigente la ley y la ley no está vigente. Bueno, venga, antes de hablar de cómo será este nuevo Congreso, la noticia gorda del día creo que tiene que ver con quien fue el comandante del ejército, con el general Mario Montoya. Se sumó a la cifra gruesa de militares que se han presentado, que han firmado lo que se llama un acta de sometimiento. Mucho simbolismo ahí para un militar de la JEP. Y estos son una cantidad, además del general Montoya, estuvo el general Escalante. Sí, eso fue lo que dijo el presidente, creo que... Claro. Y entonces, en total, son 1.792 por esas actas suscritas, esas actas de sometimiento. 1.134 personas han sido beneficiadas con privación de la libertad en unidad militar o policial. 909 personas han sido beneficiadas con libertad transitoria, condicionada y anticipada. Amnistía e indulto. Y 200 beneficiadas con libertad de la justicia ordinaria. Es decir, esta es gente, y según yo lo entiendo, José Obdulio, es gente que frente a la posibilidad, muchos de estos se habían presentado antes de que ustedes lograran aprobar ese artículo en la ley estatutaria de la JEP que promete una corte especial a los militares, pero estas personas ya quedaron con la JEP que hay, incluyendo el general Montoya. En la ley reglamentaria, no en la estatutaria. ¿Es una ley estatutaria de procedimiento o no? No, es reglamentaria. Es reglamentaria. Es reglamentario. No, eso es una humillación y la gente pues tiene derecho a humillarse para no ser vencido, no en juicio, sino en un proceso político. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que hoy se dio el fenómeno de la total postración y pérdida dijéramos, del sentido de respeto por la
condición de militar en Colombia. A ver, porque estamos hablando de un militar que fue muy importante, Sí, muy es influyente, muy importante. Un militar que comandó operaciones como la Operación Jaque, pero que también está asociado fuertemente al tema de los falsos positivos como instigador de una directiva. Había una de sus directivas, decía, bajas no son solo bajas, bajas son lo único, o algo así. Mire, le cuento, a ver, yo fui coordinador ponente de Amnistía e Indulto de la JEP, la parte legislativa, la parte constitucional, o sea, el cambio de la Constitución, y ponente en la JEP para reglamentar el acto legislativo, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? No solamente para caer en la vanidad, sino que en cada... No solamente, sino para que en cada proyecto de esos había unas vicisitudes con los militares. Donde fue más álgido, donde fue más duro, fue cuando se tramitó Amnistía e Indulto. De ahí nace el capítulo especial para las fuerzas militares. ¿Por qué le digo yo esto, Dani? Porque el que hoy llegó a la JEP fue comandante en fuerza, creo que del 2004 al 2006 del presidente Uribe. Además de eso... Del ejército. Del ejército. Recuerde usted que todas las personas, muchas personas del Centro Democrático dijeron que los militares no querían llegar a la JEP. Este no es un militar que está hablando desde la cúpula, porque algunos argumentos que decían, no, es que como está en la cúpula no puede hablar porque no lo sacan, o no lo meten, o no lo sube, o lo baja, no sé. Entonces, lo que le quiero significar es que este es un señor que estuvo en la cúpula del gobierno del presidente Uribe, que es un señor que además ayudó a diseñar la JEP, que estuvo en las conversaciones de La Habana. O sea, ¿usted no cree que se está humillando, como dice el senador Gaviria? Montoya estuvo un tiempo allá en La Habana. Y esto es para coadyugar otra vez argumentos en el sentido de que los militares estuvieron siempre igual, han estado en el diseño del acuerdo de paz y de las leyes que se han transitado en el Congreso. Porque por eso les mencionaba las tres, porque hemos tenido vicisitudes. Entonces yo quiero hacer un gran resumen. Dijeron que los militares no querían llegar. Ese señor llegó. Ese señor no llega como cúpula, ni está hablando como cúpula. Fue de la cúpula del presidente Uribe. Y además de eso, ayudó a diseñar el proceso de paz. Sí, o sea que eso es una buena noticia para la JEP. La JEP no fue diseñada por los militares. No, codiseñada, dije. Codiseñada, fue diseñada por una persona, hoy secretaria general del Partido Comunista de España, el señor Enrique Santiago. En segundo lugar, no es querer. Pero y Henao y... Se fueron a dormir ahí a devengar... Y de la calle. Y a devengar honorarios, pero la verdad es que quienes actuaron activamente, Barbosa estuvo por allá. Fueron 3 personas. Primero, el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Segundo, Álvaro Leiva, a quien todos conocemos. Y tercero, el doctor Martínez, del colectivo de abogados o del Comité de Derechos Humanos. Y Juan Carlos Henao, el rector de... Chulearon. Pero está hablando de personas que son estructuradas, intelectuales, que Chulearon. Eso, nosotros lo vivimos, eso fue en septiembre del año 2015. Pero ustedes no quisieron ir por allá. Pero hablemos de lo de Montoya, que lo de Montoya es muy significativo. Le insisto, él estuvo en La Habana, ayudó a construir el proceso de paz, ayudaron también a construir, a diseñar. Es que el gran éxito de este proceso de paz es que los militares han estado inmersos en todo el proceso. Si no, no hubiera sido posible el proceso de paz. Y entonces, y esto deja o debilita un poco la tesis de ustedes de que era necesaria y es necesaria, y así quedó en esta ley durante... Mire, lo que pasa es que estaban citados 9 altos militares, generales todos, a lo que se llamaría imputación para esta semana. Entonces yo creo que los abogados... Pero imputación en la fiscalía, es decir, en un órgano independiente, digamos, sí. No es... Entonces, seguramente es una maniobra de los abogados. Yo respeto mucho esas maniobras porque la libertad es una cosa tan respetable y tan delicada que uno tiene que, dijéramos, darle por lo menos como una especie de... Pero con lo que usted acaba de decir, algún militar se hubiera podido pensar hace un año que hubiera tenido otra opción diferente de enfrentarse a la justicia o de ser encarado por estos temas. No, se hubiera quedado el tema de la fiscalía. Una justicia que además, estos no son solo maniobras, porque usted tiene que llegar a la JEP a contar cosas.
¿cierto? Obviamente, entras todos diciendo, no, somos... es decir, pero hay un proceso de verdad, reparación frente a las víctimas. Si usted vaya a decir que es inocente, que nunca ha hecho nada, pues... Exacto. Eso, estos los quieren llevar... O lo ¿Quiénes que, son estos? Que ya empezó, el gobierno Santos ya empezó con la maldad. Y FARC quieren llevar a una confesión impuesta para que entonces se salgan del problema. La verdad es que el general simplemente condujo tropas y las condujo lealmente, como corresponde a una democracia. Y ellos lo fueron cercando con imputaciones horribles, como por ejemplo la forma como describe hoy la izquierda la Operación Orión. La Operación Pero Orión el fiscal Néstor Humberto Martínez, diría uno, ¿no? El que está... La fiscalía. Pues sí, que es... El fiscal ahí no interviene directamente, interviene en la fiscalía. Y la fiscalía tiene un sesgo en ese tema de los militares horrible. Es la palabra. Pero porque usted desecha de entrada una opción que él toma, lo pone como una maniobra de una persona que, quiera o no quiera, estuvo inmerso también en varias acciones del conflicto interno. ¿Cuál? El general lo que condujo, por ejemplo, la Operación Orión fue una recuperación territorial en una ciudad perdida. Toda, yo la conozco y además conozco muchos de los habitantes. Él no se acerca a la JEP por eso. ¿Por qué me vas a hablar de Orión ahora? No, se acerca por todos los procesos que le han montado de una manera cínica, de una manera oprobiosa, de una manera absurda, con organismos de derechos humanos sesgadísimos completamente. Pero cuando usted dice, en el caso concreto de la Operación Orión y de la Operación... Es que le montaron, es como si hubiera un montaron. Cerebro gris, oscuro allá, tratando de tramar. Suyo. Sí, no, también no, pero después me sacó. Sino que como si alguien estuviera allá atrás escondido. ¿Quién es ese atrás escondido mirando a ver uno cómo puya o hurga para que un general termine corriendo a la gente? O sea, eso no existe, ¿no? No existe ese grupo de personas, no existe... No, yo no veo eso. Todo el proceso de negociación que se llama solución negociada al conflicto interno armado en una guerra civil de dos fuerzas beligerantes equivalentes, igual de respetables, conduce necesariamente a lo que está ocurriendo. Yo no veo eso. Yo lo que le digo es que el señor Montoya estuvo en La Habana. Estuvo allá. Yo también estaba en La Habana. ¿Qué tiene que ver? No, lo que pero le quiere decir, no estuvo en la mesa. Le quiere decir es que... No, me va a dar una chiva que José Obdulio Gaviria fue parte del proceso. Yo no veo al general Montoya discutiendo los conceptos de la JEP. Lo que le quiero decir es que era un concepto del Partido Comunista Español. Lo que le quiero decir es que las fuerzas militares tuvieron unos asesores y unas personas presentes en todo el desarrollo de la confección del proceso. Avancemos. Este titular, el de Aída Merlano, tuvo con los pelos parados a los adalides de la moral política en Colombia. Otros políticos, en cambio, trataron de explicarlo y entonces Aída Merlano podría posesionarse en el nuevo Congreso y fue una decisión del Consejo Nacional Electoral. Al respecto, dice Angélica Lozano, es lo correcto para que pueda proceder la silla vacía. Aunque suene mal, es necesario este paso, que declaren su elección y que en teoría pudiera posesionarse para que así y solo así proceda la sanción más drástica, vacancia de su curul por los 4 años. Es decir, que la curul no pueda ser asumida por otro miembro del Partido Conservador. A la de Aída Merlano entra la discusión también la de Jesús Santrich, posiblemente. Yo creo que ella tiene razón. Julio Sánchez estaba muy indignado esta mañana. Que dejen de indignarse tanto. Esa es una interpretación de la ley. ¿Cuál es esa indignación? Que el Consejo Nacional Electoral, con quien no tengo ningún vínculo político, está diciendo una cosa totalmente razonable y atinada. Si ella se posesiona, obviamente viene la pérdida de la curul por el fenómeno de la silla vacía. Si no se posesiona, la que pierde la investidura es ella, pero la curul no la pierde el partido. Y eso mismo, entonces, pasaría con el caso Santrich, o el caso Santrich es distinto. No, aquí es diferente porque ella viene de la Cámara, que es la confusión que se crea en lo que llaman opinión, porque... en la matriz. No tiene nada que ver, porque es que no hay solución de continuidad. O sea, nosotros imaginariamente somos en un instante, si me posesiono en el caso mío, por ejemplo, o en el caso del doctor Benedetti, hay un instante en el que no somos senadores, que es el momento de transición entre el periodo 14-18 y el 18 al 22. Sí. Ella no.
Es lo mismo, la doctora Merlano deja de ser representante y pasa a ser senadora. Y pasa a ser senadora. Entonces, a las 3 de la tarde. La credencial se la tienen que entregar porque la única forma de entregar que no entregue la credencial es que le hayan demandado por otro tema o ante otra. Su caso, sin embargo, sí debe ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia, claro, a diferencia del señor Santrich. Que debe ser juzgado. Si no es juzgado en Estados Unidos, mientras que ella esté detenida, nadie tampoco se puede posesionar. O sea, que va a operar la silla. Ahora, como la JEP actúa como un organismo político, ¿qué tiene que ver la JEP político-judicial, ¿qué tiene que ver la JEP? Es muy factible que presione la posesión de Santrich para que inmediatamente la competencia pase a ser de la Corte Suprema de Justicia. ¿En la que usted confía? Yo no confío en ninguna de las dos. Yo simplemente las califico y digo, existen. Y me parece que no hay ninguna razón de ninguna especie, sobre todo pensando en procedimiento, para que Santrich se posesione. No lo veo por qué. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos... Quedó claro el tema de Aida. Que es nada, en el derecho electoral no hay nada claro. La única forma de que realmente se friegue la lista del Partido Conservador, que es que se posesione para que le puedan... la silla vacía. Sí, señor. Si no se posesiona, la curul, otra persona, la curul sigue. La de abajo en la lista del Partido Conservador. Y usted no puede renunciar nunca a la posesión. Y ella se va a querer uno no puede... Pero si uno no va a la posesión... Sí, adquiere unas inhabilidades si yo renuncio mañana. Pero si ella le declaran su elección en el Consejo Nacional Electoral, pero no se presenta físicamente a la inauguración frente al secretario del Senado. Usted es senador con la credencial. No importa. Aceptar, además, Ay, pero que hay que ir a aceptar. A las oficinas del Consejo no hay ninguna Nacional. necesidad. Hay gente que ha estado enferma, no sé qué, y lo hace. Eso no, me voy a la pausa. Ya regresamos con la gran pregunta de este nuevo Congreso. Es cómo con una alianza casi idéntica a la que tenía la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos logrará gobernar sin presupuestos, impuestos, sin mermelada el presidente Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Sobre el Congreso que entra, unos datos sobre este Congreso que entra y su, digamos, cambio frente al Congreso que sale. En los ganadores y perdedores, esto lo miramos por allá en marzo cuando fueron estas elecciones. Cambio Radical es el partido que más ganó. Esto es el Congreso, es decir, la suma de la Cámara y del Senado. Ganó 21 curules frente a las que tenía en las elecciones anteriores, es decir, un 45%. El Centro Democrático fue el segundo que más creció, 12 curules. Alianza Verde creció 8 curules. El Mira creció 1 curul. El Mira que no existió la mayoría de la pasada legislatura porque solamente obtuvo sus curules al final. El Polo Democrático perdió 1, que para ellos es mucho, es cerca del 14% de lo que tenían. El Partido Liberal fue otro de los perdedores, perdió 6 curules, Senado y Cámara. Perdió también Opción Ciudadana. Este es la eliminación casi total del partido Opción Ciudadana, que se quedó por fuera del Senado. Tiene creo que 1 en la Cámara de Representantes, 1 o 2. El Partido Conservador fue otro de los grandes perdedores, perdió 9 curules. Fíjense que perdió más que el Partido Liberal. Y el partido de la U, su partido, senador Benedetti, tuvo una reducción porcentual de casi el 50%, 19 curules entre las que perdió en el Senado y las que perdió en la Cámara de Representantes. Pero quiero hacer un análisis a ese análisis que usted está haciendo. Sí, hágalo. Ese análisis puesto así no se ajusta a la realidad. Me quiero explicar mejor. Explíquese. Antes usted ve que usted puede hacer una coalición con 3 partidos. Yo le traduzco. Ahora resulta automático. La realidad no se ajusta a la realidad. No. Antes usted podía hacer una coalición con 3 partidos. Ahora necesita hasta 5 y 6 partidos para hacer una coalición. Porque si bien nosotros antes teníamos 21 y una vez tuvimos 28, realmente con otros 2 partidos usted hacía una gran coalición. Sí. Aquí usted no encuentra eso. El Centro Democrático tenía 20, se quedó en 20, Partido Conservador bajó. O sea, pero entonces, venga, y entonces usted me lleva acá. Dame la de Senado y oposición, Richie, por favor. Los porcentajes no son tan graves, sino el número de senadores. Porque si usted tenía 5 senadores y se fueron los 5, pues ese es el 100%, el 100% que se fue. A ver, Senado y oposición. Yo se la digo. Entonces. Partido Liberal está en 13. Sí, mire, ahí le tengo su cámara alta.
Esa es donde, ahí es, señor, donde usted va a trabajar. Ahí está, está incluso la de Gustavo Petro. Liberal no son 14. Sí, señor. Sí. Sí. En el preconteo. Ojo, esto es del preconteo, todavía no sabemos. Yo aquí no metí los de Colombia. Que no cambiaron. Las catas. No, el conservatismo perdió una. Claro, 13. Está mal. Hay que echar al tipo que hizo ese gráfico. Te lo juro. Estos son los datos de la registraduría. Y esto va a cambiar porque todavía no les han dado el escrutinio. Esos son los datos de semana después del preconteo de la primera semana. Ajá. Yo, por ejemplo, ahí no estaba. Yo estaba afuera ahí. Usted estaba, pero el Centro Democrático tiene ahorita 19. Por eso, pero Partido Conservador tiene 13 porque entraron justicia, ¿cómo que usted le llama? Justicia. Colombia Justa Libre. Usted no ve ahí Colombia Justa y Libre que está entrando. No, yo ahí no la tengo porque esa no está en ninguno de los preconteos. No, dijéramos que hay una información del escrutinio, pero serio, pues no es una información de unos datos por ahí subterráneos. Pero entonces, espérese, más allá de eso, usted lo que quería... el gráfico, ahora dice que usted quería decir, usted lo que quiere decir es que hay demasiadas piezas moviéndose en el Senado de la República. Todos los partidos son muy pequeños a excepción del Centro Democrático. Cambio Radical son 16, Partido Liberal creo que son 13, Partido Conservador son 13, menos Aida Merlano 12. Sí. Entonces, nosotros somos 14 del partido de la U. Sí. Entonces usted dice, no, es que a usted le fue mal. ¿Cuál? Todas las encuestas dijeron que íbamos a sacar 8 senadores. Bueno, pero no me sacamos 14. Pero bueno, le estoy diciendo que somos 14. ¿Y a usted somos le parece, la tercera fuerza más grande del Senado. ¿Y a usted le parece que esa línea negra que está ahí trazada sería la que uno trazaría entre la coalición del gobierno, la coalición, la nueva unidad nacional y la oposición? Le voy a sacar números para ahorrarle y tiene que echar al señor que hizo el gráfico. Mire, Centro Democrático son 19. Ponle 13 del partido. No, pero no me vaya a hacer otra vez las cuentas. Acuérdese que el Senado no son 102. No, son 108. Tiene que sumarle 5 de la FARC y 1 del que quedó en la segunda vuelta. Sí. Son 108. Sí. O sea que tú tienes una mayoría de 55. Sí, pero ahí la tiene. Yo la veo. 55. Yo la veo con el Cambio Radical. Para mantener. Así, Cambio Radical no está con pero con el gobierno de Duque. Hoy sí que no. ¿Cómo que no? A ver. No, pues dijéramos que hay un cierto... No, y como también a otros allá se pasa para acá. Lo que le quiero decir es que hoy no hay ese acuerdo. El doctor Benedetti... Sin ofender, por favor, hombre. Sí, sin ofender. En la definición de los temas, eso se llama circunstancias de modo, tiempo y lugar, se hace 4 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? A él no le interesa sino cómo, cuándo y dónde. No, señor, no. Pensé que iba a decir cuánto. No, está usted equivocado, porque es que a mí me interesa el qué. Ustedes dos, con el perdón de Dani, ustedes dos están confundiendo lo que es el tema de la relación con el gobierno y entre nosotros. Lo que va a ocurrir para el 20 de julio, para efecto, es mesas directivas y composición de comisiones. No le pongas más, no le pongas mermelada. Sí, pero ¿para qué? ¿Es para una agenda legislativa? Por ahora, no, un momento, no, señor. ¿Ese es el qué? No, eso puede redundar allá. Pero lo único cierto es a ver cómo nos acomodamos. No, usted viene la primera. Acomódense como quieran. No, pero explíquele a la gente cómo es eso de su acomodo. A ver, hay 7 comisiones en el Congreso. Sí. Cada una tiene un tema. En el caso del doctor José Obdulio está en la comisión primera. Estoy seguro que él va a querer repetir. Pero de pronto hay otras personas allá de otros partidos, de Colombia Justa, no sé qué y tal, que quieren esta otra comisión. Entonces nos organizamos entre todos para que todos quepan. Exacto. Para que no haya ningún problema. Para que usted esté donde usted quiere estar. Eso no tiene ningún problema. Ahora, después de hecho ese ejercicio, ¿dónde van a estar unos y otros con el gobierno? Esa es otra discusión que hoy nadie ha querido abordar. Nadie. Hoy en la pero eso se abordó el año pasado cuando estaban el Centro Democrático aprobando el año pasado. Este año cuando estaban aprobando los 2 artículos de la JEP. Ahí ya quedó claro un poco cómo estaba la cosa. De acuerdo. Lo que pasa es que Benedetti quedó absolutamente aislado, porque ni siquiera minoría. Perdón, aislado. Yo siempre me he querido aislar. Pues yo estoy feliz. Así, yo sé que no va a ocurrir, pero así. Dirían usted está en dieta. No, al contrario, estoy feliz. Dieta de no sabes lo que anda dulce. con la responsabilidad de las mayorías y tal. No hay nada como decir lo que uno le dé la gana y estudiar lo que uno quiere y proponer y votar como uno le dé la gana. Lo que es la independencia. Y la ley de bancadas y toda esa cosa. Bueno, vamos a ver, esa es otra pelea. Pero para los efectos que está diciendo José Obdulio, hoy nadie quiso tocar el tema de un tema que no hemos tocado aquí, que es el de qué va a pasar con el estatuto de oposición. Los partidos se pueden declarar con el gobierno
Tienen 30 días. Con independientes o la oposición. Un mal ministro del Interior como el que tiene Santos ni siquiera preparó el terreno. Esa ley comienza a regir el 20 de julio. Los partidos ya debieran haber modificado sus estatutos, no lo han hecho. Debían haber hecho unas declaraciones formales con fundamento en el cambio de estatutos, no la han hecho. En mi opinión, eso no entra a regir el 20 de julio. Pero entonces usted dice que los partidos no quieren, y yo entiendo su argumento de que lo que va a pasar el próximo viernes es una cosa interna del Congreso, de cómo van a organizar sus mesas directivas, las comisiones, la repartición. Este es mi quinto periodo, y siempre para esta época eso estaba solventado, estaba hecho. ¿Y qué ha cambiado ahora? Que no se ha podido. O sea, pero si ni siquiera, para esta época, si el 99%. Para esta época, el 99% de las inquietudes de los parlamentarios estaba de alguna forma. ¿Usted para qué comisión va? Yo aspiro a llegar a la primera. Pero no es porque. Además, esto no es solamente que uno quiera, sino que de acuerdo a las matemáticas que se saca. Por ejemplo, el partido. Ellos tienen ahora 4 y bajan a 2. Bajamos a 2. Y ustedes tienen 3 y siguen en 3. Nosotros tenemos 4. 4 y siguen en 4 o en 3, ¿cómo es? Yo creo que tenemos 4 derecho a 4. Hemos aumentado. Porque es matemática, porque son 19 miembros. Con relación, y entonces dame ahí el porcentaje de Senado, y entonces tal vez esto puede servir. Nosotros como somos como el explicar. 12-13%, y eso te da para 2 en la comisión y entonces, primera. En el Senado así está. El Senado, el 18, si uno asume que el Senado tiene 108 curules, y aquí no tengo. Son 108, esa es la otra calle. Claro. Entonces, el Centro Democrático tendría 18%, el Cambio Radical 15%, el Partido Conservador 14%, 13% los liberales, 13% el Partido de la U, 9% el Partido Verde, 5% el Polo, 5% los decentes, 5% las FARC, los decentes 4%. Pero ahí está mal otra vez, porque como somos 108 y nosotros sacamos 14%, no somos el 13%, somos menos que el 10%, porque el 10 sería 18%. No, porque usted ahí... el 10 sería 18%. El 10... Y somos 14%. Sí, pero usted... sí, no sería 18, sino 10.8, o sea, 10. 11. No, de 108... 10 está. En fin, mire, las matemáticas creo que no están hechas todavía. Para Benedetti, para mí sí. Pero vea, le quiero contar esto. Lo importante es el qué. Nosotros, dijéramos, si nosotros tenemos los 4 miembros que nos corresponden, o 5 si es que aumenta, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es, primero, los temas políticos que vamos a modificar. El primero de ellos, la desregulación. O sea, Colombia no puede seguir siendo pero usted ya me va a hablar del qué. Espérese, hablemos del qué, pero después de comerciales. Nosotros vamos a llamar al Partido de la U, al Cambio Radical, al Partido Conservador. Con seguridad nos vamos a entender con ellos. Pero los compromisarios de la U me han comentado que es completamente diferente de lo que dicen los compromisarios del partido. Entonces hay que mandarles a Álvaro Uribe, hay que mandarle a Duque, o yo mismo voy. ¿Cómo se van a entender? Vaya porque el caos es total. Vaya porque el caos es total. Promete el presidente electo Iván Duque gobernar su nueva coalición. Una coalición que se parece mucho a la coalición de Juan Manuel Santos, sin mermelada. De hecho, les voy a poner la coalición, la Unidad Nacional frente a la coalición amplia, que creo que así se puede llamar, puede terminarse llamando así, la coalición de ustedes en el Congreso. Se lo escuché a Uribe. Frente Amplio. Se lo escuché a Ernesto Macías hablando de la coalición amplia, puede ser la nueva Unidad Nacional. Mire la comparación entre la Unidad Nacional y la coalición amplia. Si uno hace, estos son diagramas de Venn. La Unidad Nacional de Santos era básicamente el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador y Opción Ciudadana. La coalición de Duque, la coalición amplia, sería exactamente lo mismo con el Centro Democrático, con Mira y eventualmente con Colombia Justa Libres, ¿cierto? Entonces uno se pregunta... Cambia el liderazgo. Cambia el liderazgo, pero no el apetito de los soldados. No, es que no estamos hablando de apetito, no. Aquí estamos hablando del qué. Aquí estamos hablando ¿qué es el qué, de una... Ya me le voy a decir... No, porque aquí es precisamente el cómo. Es cómo hacer que el qué se haga realidad. El cómo está diseñado en el trino de Uribe. Entonces, ¿tienes el trino de Uribe? Pero aquí yo lo tengo. Mi deber es promover nuevos liderazgos y apoyar al presidente Duque. Sugiero para el Congreso una coalición amplia, generosa, estable, sin politiquería, que haga la diferencia, que respete la estabilidad de funcionarios probos y eficientes de la corporación. Sí, claro.
Y ¿Qué? estamos hablando de la corporación, Senado, Cámara. Pero O sea, usted el cómo hace Congreso. para que caminen los mismos que ustedes decían, que solo caminaban porque les daban presupuesto, les daban puestos, que eran unos arrodillados, que eran unos que vendían el país con su mermelada, eso le decían aquí al El señor. liderazgo de Santos era Eso así. que soy diabético. Bueno, a lo mejor Benedetti no adhiera a esos contenidos de esta coalición nueva, pero la verdad es que el ambiente La mayoría nuestro es de un gran cambio que genere, por ejemplo, una reforma judicial seria, Sí. una reforma política que convenga O a sea, los toda intereses persona que entra a la nacionales. coalición tiene que entrar con esos preceptos, ¿está diciendo usted? Senador No. Benedetti, ¿usted No, cómo no, va a mover a esa no, gente no, sin no, darles algo? yo no voy a- yo no quiero hablar de eso todavía porque ese es otro paso. Él le resta mucha importancia al COU. Sí. Pero como esos acuerdos de las comisiones no queden bien hechos, José Antonio, vas a tener a más del 60% del Congreso bravo. Pero lo que está diciendo Molesto. Uribe, le voy a poner un caso en la comisión pero primera. los compromisarios ¿Para qué no vamos están a yendo cambiar bien. nosotros el secretario? ¿Para qué? Si el secretario Es muy bueno. es un hombre que nos conduce en el debate, que El nos secretario, ayuda. y usted está hablando de un funcionario que es un funcionario del Congreso. Cierto, la yo comisión no sé primera. de qué partido sea, por lo demás. Pero es que eso no está en los acuerdos. Eso sí está en los acuerdos que Sí, pero ustedes por están- ejemplo, nosotros somos claros en las comisiones tal que si no, en la Cámara eso se te vuelve un caos. Usted quiere traer la carpintería legislativa No es carpintería, acá. no lo mire mal. Es que No, si, no, es no, que no, si no yo lo miro quiero mal. una composición, es ubicar eso. Entonces yo lo que le quiero llamar hoy la atención a José Tulio es que el trino de Uribe, que no lo había leído, solamente había escuchado que él quería que hubiera nuevos liderazgos, no es compatible con todo lo que me comentaron hoy varios compromisarios de varios partidos, que está pasando todo lo Pero contrario. ahí él está hablando de su propio liderazgo como presidente del Senado. Él está declinando la No, presidencia yo del Senado. creo Ese que trino. nuestros No, delegados él está diciendo o una frase- compromisarios, como los llaman ellos, van a estar dentro de esa filosofía. Esa filosofía es fundamental en el qué los acuerdos. El cómo, cuándo y dónde los vamos definiendo, bien definidos. Eso todavía no se ha tocado allá porque no han podido ponerse de acuerdo quién va para acá y para allá. A ver. Y como eso quede mal hecho, es el caos total. ¿Qué dice la gente en la calle acerca de los retos que tendrá el nuevo Congreso? ¿Qué dice acerca de la manera y de por qué el expresidente Uribe declinó la presidencia del Senado? Esto es Zona Franca en la calle. Iván Duque dijo que él iba a gobernar sin mermelada. ¿Le cree o no le cree? Ay, eso es falso. O sea, La extrema derecha vuelve verdad sus mentiras sempiternas. Que ahora lo dañaron, pero eso siempre se le ha dado. Es totalmente falso porque el presidente necesita el Congreso de la República. ¿Aquí en la localidad se maneja mucha mermelada? Pues ese no lo podría decir yo porque no soy ahí de esta localidad, soy de la localidad cuarta, en la cuarta, allá trabajamos es con supremamente transparencia. Hay más mermelada y menos mermelada. Toca elegir, como dice Gilberto Tobón, entre la peste y la cólera. ¿Sin qué? Mermelada. Uno no puede contestar lo que no ha visto. Si tiene la elección de Dios, completamente, ¿por qué no? Solo nos queda confiar en Dios. ¿Usted por qué cree que Álvaro Uribe no quiere ser presidente del Senado? Sabe lo que se le viene encima. Está cansado, no quiere hacerlo, no tiene tiempo. Hay que atender otros temas. No tiene tiempo, pero igual va a ser senador. Sí, pero una cosa es ser senador y otra cosa es preocuparse por todo el Senado. No sé, quizá por estrategia política. ¿O porque está enfermo? para él es más fácil dar la orden de que alguien más lo haga. Si simplemente se hacen las cosas a nombre de otros, pues qué más fácil que eso. Dirección de Dios, pienso que ya es momento de que le deje gobernar a nuestro nuevo presidente. Porque usted sabe que la persona que se ha portado mal con el país ya no lo puede seguir haciendo. Zona Franca en la calle, a ver, estrategia, yo creo, y si le leo lo que dice el expresidente, es que quiere promover nuevos liderazgos, es que quiere empezar a tomar... No, pero hay una parte importante que él dice que quiere una coalición amplia, es un tono conciliador, diferente a lo que me han contado los compromisarios de mi partido que está sucediendo. Usted viene bueno, aquí de todas maneras, miremos esto, hay un relevo generacional. Dijéramos que Uribe tuvo la providencial circunstancia histórica de que va a tener relevo. Dijéramos, Uribe ha elegido un presidente de la República como él, como jefe de debate, Es más como de jefe José de su Tulio que partido. Uribe. Es más de José Tulio que Uribe.
No. No digo yo, en la semilla. ¿Y entonces quién va a quedar en el Congreso? Hay dos líneas, Paola Holguín, Ernesto Macías. Entiendo que entre Paola Holguín y María del Rosario Guerra hubo un acuerdo para no competirse. Y no sé si María del Rosario ha apoyado a Paola. Yo lo que he visto en la discusión que he tenido con mis compañeros, si voy al Senado, porque como no nos han dado credencial, yo insisto que, que no, porque ¿cómo le parece yo mañana sin credencial y todo el mundo de paja que hablé hoy acá? No, no has comprado el vestido. Yo tengo sentido el ridículo. No has comprado el vestido. Y ese sí, no. ese sí es yo lo que he hablado con los compañeros es que Macías, como vocero, lo ha hecho bastante bien. Sí. Como compromisario le damos voto de confianza absoluto y por lo tanto lo más seguro va a ser el candidato para que ustedes lo elijan, es decir, las fuerzas mayoritarias del Congreso, del Senado de la República. Y no es una confrontación, propiamente, sino una emulación normal en donde Macías pues avanza por el carácter que tenía de compromiso. Me queda una pausa, ya regresamos con conclusiones acerca de este nuevo Congreso. 20 de julio se posesiona, este viernes es puente para el resto de nosotros, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Vamos con este trino que nos hace Andrés Salamanca, nuestro fiel televidente. Pregunta, Andrés, francamente, pregunta para el señor Gaviria, el senador Gaviria. ¿Cómo le gustaría que fuera la oposición en el gobierno de Duque? ¿Como la que ustedes le hicieron a Santos? Efectivamente, me encantaría que fuera así una oposición muy documentada, una oposición muy reflexiva, castrochavismo, muy elocuente, una oposición muy unida, muy disciplinada y sobre todo una oposición que sea el semillero de un nuevo liderazgo. De nuestra bancada salió el nuevo presidente de Colombia. Bueno, mire, la oposición, cuando estuvo el presidente Uribe, en el primer cuatrenio, la oposición era Petro. Se dice cuatrienio. Cuatrienio. Bueno. 4 estaba el señor Robledo y Petro. Sí. Los últimos 4 años solamente estuvo Robledo. Cuando llegó Santos, solo estuvo Robledo, después llegó el Centro Democrático. En esta ocasión, la oposición es como nunca antes, y lo he consultado con varias personas que ya han llevado muchos años en el Senado, nunca es como, mire, están. Pero como antes no, porque hablé de la oposición que recibió, es decir, a la que se enfrentó usted. Páreme ahora, es Robledo. Principios. Es Robledo, puede ser Alexander López. Si usted le mete al mismo Petro, le mete a Angélica Lozano, le mete a Julián Bolívar, le mete a los 5 de la FARC, si se queda por ahí un Benedetti, si se queda un Barón, un Lara, no es cualquier cosa. Un Benedetti en la oposición. No, le estoy diciendo que la oposición puede llegar a ser como nunca antes había sido este país. Sí. Cosa, yo estoy seguro que a José Tulio no le molesta, al contrario. Sino lo que le quiero significar es que le estoy hablando en forma de descripción lo que puede pasar en términos de oposición, cosa que nunca antes había pasado. Antes era un señor Robledo. Y no mencionó al segundo señor más votado que estaría... Petro, yo lo dije. No. Mocus. Mocus. Angélica Lozano, o sea, hay una cantidad, Eugenio Marulanda, no sé qué vaya a hacer. O sea, Eugenio Marulanda. ¿Cómo se llama? Eugenio Marulanda es el marido de la vicepresidente fracasada. Pero por eso o sea, de la subcampeona. Pero páreme bola, Marulanda... De Ángela María Robledo. ¿Cómo se llama el fajardista? Marulanda. Iván Marulanda. Hombre, aprende por lo menos los nombres de la oposición. Usted ya estaba diciendo, usted va a ser oposición para usted, no para mí. ¿Cómo? Iván Marulanda creo que va a ser oposición. ¿Usted qué dice? No, es que es por partidos. Es que no es lo que uno quiera. No. Usted, por ejemplo, si es miembro del partido de la U y el partido de la U declara ser un partido de gobierno, usted es miembro de una bancada de gobierno, no lo puede hacer y usted pierde su vocería. No, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pero pasa. no es la ley entonces la que regula usted está listo para plegarse a los deseos de su partido para el gobierno de Iván Duque. No, si no, oiga a su jefe. Los estatutos en mi partido contemplan que si alguien no está de acuerdo con las directrices que da, siempre se le va a dar unas garantías. Y senador Armando Benedetti, le presento su nuevo jefe político, no es jefe, el senador si José Obdulio Gaviria. No tiene la coalición. Émulo. No tiene la coalición. Émulo,
a ponerlo a votar grandes leyes, vamos a hacer una gran revolución política en Colombia. No. En mi partido los estatutos te dan unas garantías para no comulgar con esas mayorías. Yo estaba en las directivas del partido de la U cuando Juan Carlos Vélez, que acababa de llegar reemplazando a otro senador, él hizo y se declaró que era del centro, que era uribista, y lo querían golpear porque los estatutos también contemplan que te puedan quitar la voz o el voto dentro de la corporación. Y yo siempre lo defendí para que él pudiera seguir haciendo eso. Hay enamorados de la anarquía y él es uno. No. Y yo, por ejemplo, recuerdo haber protagonizado este fenómeno o este hecho. Hacer una exposición de apoyo a una iniciativa gubernamental, en el caso concreto del ministro Cristo, y decir, pero voto en contra, porque así lo ha determinado mi partido. O sea, sigues como una cosa. Eso se llama disciplina, que es además obligatoria. No es un criterio. Pues, o sea, vamos a ver la disciplina partidista. Hicimos un sondeo hoy sobre la pregunta y era si iba a poder gobernar sin prebendas, impuestos, sin presupuesto o mermelada, entre comillas, el nuevo presidente Iván Duque. Y estos son los resultados. Francamente, la nueva coalición de Iván Duque va a funcionar sin mermelada. Sí, 23%, está por verse 12%. Tal vez en Dinamarca 19% y el 46% dice que es imposible. Yo ahí, entre está por verse y el sí, creo que tiene una buen margen de probabilidad, ¿no? ¿Por qué se lo puede ubicar también al improbable? Se lo puede ubicar al improbable también. Y cuando termine el gobierno del presidente Duque, la respuesta va a ser así. Pero ¿cómo no? Tiene que ser así. ¿Por qué no nos trae un programa aquí como el 7 de septiembre? Ojalá, pero ojalá. Usted no me ha dado una respuesta definitiva de eso. De si la gente en el Congreso se le va a mover, cuánto tiempo se va a mover sin cosas. Es que le acabo de decir, pero como a usted no le ha importado mucho qué es lo que está sucediendo. Que eso todavía no es. Que nadie hoy ha sido capaz de abordar la discusión de si el partido va para el gobierno o no va para el gobierno. ¿Y qué es estar en el gobierno? Porque me van a decir que unos partidos se van a dedicar a decir que están en el gobierno sin representación al gobierno. Yo quiero ver eso. Pero ¿qué representación? Usted lo que dice es cuotas burocráticas para manipular presupuesto. Yo no estoy diciendo nada. Eso es ilegal, eso es un delito. No, señor, yo no estoy diciendo Claro eso. que es un delito. Si usted va a estar con el gobierno, tiene que estar representando Yo voy a estar con el gobierno. Y hasta ahora en el gabinete. Ese es tú. Ahora sí no quiero hablar de represento a 18 más. Yo quiero ver qué pasa con el Partido Conservador. Yo quiero ver qué pasa, a pesar de que ya van como 6 ministros godos de los 8 que han designado. Yo quiero saber qué pasa con el Partido Conservador, que diga, yo soy gobierno sin estar con el gobierno. Yo también quiero ver ideológicamente está bien, lo acepto. Yo también. Yo quiero ver al Partido Liberal que en este caso yo tengo que decir, también pago por ver, porque sería un caso excepcional en lo que conocemos de la historia parlamentaria de Colombia, pero llegaremos... Y al revés, que usted diga que está con el gobierno, no está en el gobierno, va a hacer la mermelada de todos lados. Me voy, muchas gracias, senador. Vamos a ver si los veo allá este viernes con sus credenciales. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. O sea, que lo que tú no puedes...